Lai es cofundador y director de CPR. También es capacitador, investigador y productor radialista. Forma parte de Sonodoc y Bola Sin Manija. Hardcore Punk. Tiene una extensa obra de publicaciones que se relacionan con el medio de comunicación, radio. Antonio Zabaleta Landa, profesor, productor y conductor de radio de origen mexicano. Fue miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Formó parte de su comité directivo como coordinador de enlace universitario. Colaboró como titular de la Defensoría de las Audiencias de Radio Chapingo y secretario de la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias. Pues bienvenidos, maestro Francisco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y todas. Maestro Tito, bienvenido. Gracias, saludos también. José Antonio, te robé el José, pero bienvenido, Toñito. ¿Qué tal? Un saludo para todos. No sé si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque además, como tenemos diferentes horarios, no tan diferenciados, pero además esto va a salir por podcast. Qué bueno, gracias, Toñito. Como tú lo dices, es asincrónico esto, no tenemos ahora sí que el mismo horario, no podemos decir buenos días, buenas noches o buenas tardes, por así decirlo. Ojalá que este material pueda llegar a varias partes del mundo y podamos llegar y consolidar nuestra estrategia para llevarlo a cabo. Qué bueno que están con nosotros desde Argentina, el maestro Francisco, desde Colombia, el maestro Tito, y desde aquí, desde el área del Estado de México, Nezahualcóyotl, del maestro Zabaleta. Gracias por acompañarnos a este trabajo académico que estamos llevando y que estamos desarrollando en la FES Aragón, en este proyecto PAPIME. Pues más que nada ya quiero entrar ahora sí que a la temática, a la carnita de este, eh, de esta mesa de análisis de trabajo. Eh, para nuestros invitados, si gusta comenzar, maestro Francisco, me podríamos iniciar con mencionar qué son los géneros literarios en radio, cuáles son, cómo se componen, cómo podemos entenderlos los maestros, los alumnos. Bien, me gustaría comenzar dando la noción de que la radio es un medio, un territorio muy adaptable, que se ha adaptado y que ha permitido adaptar otros lenguajes, otras artes, otros soportes al medio sonoro. Fíjense que incluso para producir nos hacemos mucho del lenguaje del cine, ¿no? Para hablar del flashback, para hablar bueno, de un montón de cuestiones, de cámaras, ¿sí? Que en realidad son del cine y los usamos en el lenguaje de la radio. Y eso, desde su origen, el medio radiofónico ha sabido hacerse de otros lenguajes y convertirlos en sonido. Eso, cuando pensamos a la hora de pensar en la creación, lo podemos entender como la traducción. Traducción de otras artes, cómo sería eso en radio, en ese ejercicio creativo de cómo trasladamos algo que forma parte de otras artes, algo que en su origen no es solo sonoro, a lo radiofónico. Esa pregunta metodológica creativa nos da un mundo de posibilidades y es lo que ha hecho la radio desde el comienzo. Las primeras cosas que tiene que ver con, si querés, lo literario y lo teatral que ha hecho la radio al aire, ha sido la transmisión de obras de teatro por los micrófonos de las emisoras. Luego ha entendido que tenía que crear obras teatrales para ser escuchadas, ¿sí? Y ahí empieza a surgir lo que hoy conocemos como radioteatro, que podemos hablar de que es una familia extensa de un montón de formas de la ficción sonora. En virtud de la verdad, el radioteatro sería aquella emisión unitaria de una especie de teatro para los oídos, y la radionovela, como su nombre lo indica, que estaría también
tomando prestado de otro lenguaje la cuestión de los episodios, la cuestión episódica. Acá, por ejemplo, en Argentina, a todo eso se le llama radioteatro, cuando en los 40, en los 50 era muy popular en cualquier emisora, se escuchaba el radioteatro de la tarde y eran radionovelas, eran situaciones de ficción puesta en sonidos que se sucedían, se continuaban, se escuchaban todos los días. Bueno, esto pasa con la radio, que tiene ese poder de transformar y transformarse con un montón de otras artes. Uno podría pensar cómo suena un cuadro en la radio, y Radio UNAM tiene una experiencia muy, muy rica, como fue Bastidor Acústico, que era un programa en donde se expresaba en radioarte cómo era determinado cuadro, además de su historia, además de expresarlo también musicalmente. Bueno, con los géneros literarios esto está servido en bandeja de algún modo, porque la palabra escrita es fácilmente traducible a la palabra dicha, y la voz es uno de los elementos del lenguaje radiofónico. Digo fácilmente traducible, pero no es equiparable automáticamente. Hay que hacer una traducción. Por eso vuelvo a lo de la traducción, porque leer con la vista es distinto a leer con los oídos, y ahí hay todo un trabajo creativo, incluso de obras que ya existan. Cuando uno habla de adaptación, es hacer un trabajo creativo de reescritura de una obra literaria para ser oída. Bueno, la radio ha sabido hacer todo eso. La radio tiene experiencias y sigue teniendo hoy en el mundo del podcast, que le da una nueva oportunidad a esa radio que se cuela en otras artes y que se deja colar otras artes para experimentar con esta convergencia de narrativas, convergencia de códigos, de discursos, de clichés. Entonces tenemos cuentos, novelas, hoy existe el audiolibro, ¿sí? Que es ahí un libro dicho para ser oído, y tenemos toda la rica historia del radiodrama, de las formas de la ficción sonora, que es lo que nos trae aquí, que tuvo su auge, como les decía, entre los años 30, 50, 60, después vino la tele, los elencos se trasladaron a la tele, pero la radio como medio, con mayúscula, no dejó de ser todo eso. Quizás el dial comercial que prendíamos empezó a hacer más música e información, pero la radio como entidad siempre tuvo esa riqueza, ese poder de adaptación, esa magia, esa creatividad, esa flexibilidad, que hoy gracias al podcast puede volver a expresarse con la plenitud que le conocemos. Creo que como para dejar algunas pistas y empezar a escuchar también al resto de los invitados, dejaría por ahí. Muchas gracias, maestro Francisco. Maestro Tito, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo anotaría, para ir en la misma línea de Francisco, hace poco, hasta hace media hora, le pregunté a GPT cuál era la relación de la radio con la literatura. Y bueno, digamos que lo que Francisco anota justamente incluso es mucho más amplio de lo que me pudo contestar la herramienta, pero efectivamente la radio sigue encontrando unos espacios. En relación con ese acercamiento de la radio hacia otros productos, pues habría que decir que no corresponde a la literatura, pero un gran amigo de la radio en el pasado fue la nevera. Las neveras permitieron que las personas hicieran los mercados, los pudieran guardar en justamente sus dispositivos, y eso le dio un poco más de tiempo también a la radio para que la gente estuviera en casa. Pero justamente el periódico El Tiempo en Colombia, por allá por 1930, demandó a la radio. En Colombia, con el tema de los radioperiódicos, le generó un escozor al periódico El Tiempo, y el presidente de la República de la época emitió un decreto, el decreto está en internet, en el que dice que no se podrán leer por la radio las noticias publicadas en los periódicos a no ser que pasen 12 horas de su publicación. Entonces, si hablamos de la radio y el cine, también la radio y la prensa tuvieron un acercamiento en principio no muy positivo, y fue así como después de 1935-40 en Colombia, la radio empezó a crear sus propios departamentos de prensa. Entonces allí vemos también cómo esa cercanía, no solo con la literatura, sino con otros medios o con otros dispositivos,
por no hablar de la radio en los vehículos, en el transporte, cómo la radio también fue favoreciendo todas estas propuestas que decía Francisco y se fueron expandiendo desde nuevos soportes. Entonces allí hay un matrimonio, una unión entre distintos, digamos, eh, elementos, miembros, factores, tecnologías, que así como anota Francisco en el caso del podcast y otras que vendrán, como la inteligencia artificial, por ejemplo, la robótica o lo que se quiera, pues seguramente resultarán aliados. Pero yo tengo sobre ese particular una visión muy lúgubre, muy negativa, muy fúnebre, y es que efectivamente hay casos de radioteatro, de radionovelas, pero también es cierto que esos casos son los menos. Y no nos podemos conformar con la línea de abajo, porque sí los hay, claro, pero también es cierto que esa revolución que se generó en toda la región, pues digamos de alguna manera ha disminuido. Y eso me parece, a mi modo de ver, un poco lamentable. Lo hay, existe, claro que sí, pero esa fuerza, a mi modo de ver, se ha venido perdiendo. Muchas gracias, maestro Tito. En este sentido y entendiendo los contextos, Toñito, ¿cómo podríamos entender entonces la creación, la propuesta de este tipo de géneros radiofónicos? Justamente adaptándonos al lenguaje teatral, yo creo que más que el lenguaje literario como tal en general, el lenguaje teatral es el que ha influido en el trabajo de la radionovela y pues más que narración lo que tenemos es el manejo de los personajes. Hay historias, todas tienen personajes, hay personajes sin historia, pero hay historias que todas deben tener algún personaje, ya sea real, ficticio, y siempre los que nos dedicamos a la comunicación nos da por contar historias y además el medio siempre estuvo muy dado para contar historias. En su primer momento, cuando se tenían aparatos caros, se reunía toda la familia además para poder escuchar este tipo de narrativas que si bien empezaron en la radiodifusión comercial, se han ido adaptando a las necesidades de, por ejemplo, la radiodifusión universitaria, la radiodifusión pública y la radiodifusión de uso social, las radios comunitarias, las radios que están trabajando con pues jóvenes, con indígenas, con, en fin, hay una variedad de hechos que se pueden revisar desde la adaptación y después la creación, ahora sí, de nuevos productos a partir de estos mensajes ya conocidos como radionovelas, radioteatros, radiocuentos, en fin. Y creo que has puesto algo sobre la mesa, maestro Francisco. ¿Cómo enseñarle a esas futuras generaciones con el uso de estas tecnologías a crear, a crear historias, a hacer lo que comentaban ustedes, lo leído sonoro o escuchar eso que está escrito sonoro? ¿Cómo se podría entender ese proceso de creación, maestro? Bueno, creo que hoy tenemos muchas más herramientas para crear, desde tecnológicas que facilitan, abaratan, agilizan la producción, la creación, que podemos escuchar un montón de otros ejemplos. Hoy con un par de clics estamos escuchando un audiodrama que se ha hecho en Irán, y aunque no entendamos lo que dice, podemos ver cómo se generó una atmósfera, una escena. Tenemos un montón de contenido que se está generando todo el tiempo. Lo del podcast lo agregaba porque de a poco y con muy buenas experiencias está apareciendo ficción de calidad en el podcast, por supuesto, en casas productoras que son parte del mainstream, pero también en la producción independiente, en lugares en donde nunca dejó de haber ficción, como la radio comunitaria, como la radio pública, universitaria que mencionaba eh, Antonio, e incluso pensando en que eh, tenemos más ficción sonora de la que creemos, porque claro, por ahí no están esos grandes radioteatros
de 50 minutos, capítulos de 50 minutos diarios que había en décadas anteriores, pero si uno incluso prende, acá me pasa, prendo la radio en una emisora comercial, utilizan la ficción en determinados momentos, aparece un personaje, hay una cuña, una artística en donde hay una situación, un pequeño sketch. Claro, no decimos está haciendo ficción sonora, pero cuando indagamos, esto nunca se ha dejado del todo. Concuerdo igualmente con lo que dice Tito, que a pesar de que él lo muestra como una mirada pesimista, yo creo que es una mirada optimista, porque si él siente que tenemos muy poca ficción es porque también siente que debería ser más, y entonces que hay que mirar hacia ese horizonte, que hay que trabajar, que tiene que crecer, y que creo que está bien pensarlo así, pero bueno, para crear hoy tenemos muchas más herramientas. Digo, lo tecnológico, que también lo mencionaba Tito, y que no sabemos a dónde nos puede llevar, es clave. Yo escucho lo que hacía Serpal, que de hecho, dicho sea de paso, lo vamos a recomendar, el maestro López Vigil, bueno, Mario Kaplun, que también fue mencionado, que a fines de los 60 y hasta los 80 hacían grandes seriados, sociodramas, ¿sí? Porque ahí también está la cuestión de la utilidad social que tiene la ficción, que no es lo mismo que relatar una noticia, no es lo mismo que masticar una situación con un informe periodístico acartonado, sino que la ficción también permite contar, convencer, emocionar, informar desde otro lado. Y ellos en esas décadas hacían lo que hoy conocemos como podcast, hacían grandes seriados en capítulos que estaban grabados y se los enviaban a emisoras comunitarias que los retransmitían. Se los enviaban, claro, con la tecnología que había disponible. Era muy difícil, había que grabar discos de vinilo y mandarlos por correo. Había que grabar, luego apareció el cassette y se facilitó un montón porque, bueno, era un formato mucho, mucho más chico. Claro, y la edición se hacía cortando y pegando, pero físicamente. Digo, si hoy tenemos las herramientas que tenemos y miramos un poquito, revisamos la historia de lo que ha hecho la radio con un montón de géneros, en este caso la radionovela estamos hablando, tenemos que darnos cuenta de que tenemos muchas más opciones para hacer, para crear, incluso podemos renovar los códigos que tenían esas, de vuelta, radionovelas más pesadas, más impostadas, quizás con voces más caricaturescas. Hoy, si escuchamos mucha cosa del podcast, hay cosas que son muy verosímiles, con diseño sonoro arriesgado. Bueno, se trata también de jugar, de experimentar, de que los chicos, chicas que se metan a crear, no se olviden que esto es un medio profesional, pero que también tiene algo de lúdico que lo ha hecho grande y que eso nunca, el gusto, el placer por hacer, nunca tiene que dejarse y animarse a probar, conocer los manuales, conocer las definiciones de manual, conocer la historia para poder subvertirla, para poder cambiarle algún elemento, para poder probar, y creo que hoy tenemos más que nunca cosas a la mano, concretas, tecnología que abarata, agiliza y facilita, manuales, capacitaciones, ejemplos de la historia y del presente. Entonces se trata de investigar por cuenta propia. Muchas gracias, maestro Francisco. Maestro Tito, desde la academia, si usted tiene algunas experiencias, acá estamos haciendo lo que es el periodismo de ficción, la trascendencia de un hecho noticioso, dramatizado para ser presentado. Si usted tiene alguna, lo decía el maestro Francisco, alguna metodología, algún proceso de creación de estas piezas y desde su experiencia en la academia, ¿cómo es que podemos arraigar nuevamente esta forma de hacer dramatizaciones sonoras en nuestros chicos, en nuestros estudiantes? Sí, yo creo que con esto podemos acordar todos los que somos profesores, formadores, dictamos talleres, podríamos acordar que si hay algo que le devuelve o le da brillo a los ojos, o ilusiona o llena de sonrisas una cabina, son los dramatizados, las radionovelas. No hay estudiante que pase por una facultad de comunicación cuando se introduce el tema de la radionovela que no le apasione. Es un divertimento, es un ejercicio lúdico, es para mí, de lo que yo he visto en los diferentes semestres, es lo que más atrae y lo que más llama poderosamente la atención. Hacer personajes y lo que han anotado. Eso es maravilloso. Segundo, ¿cómo atraer? A mí me parece que esa clave está
en dejar que el otro haga, justamente como ocurre con las redes sociales. El enganche de las redes sociales está en que no nos imponen un contenido, pero a veces en la formación y en la capacitación imponemos contenidos. Semana 1, semana 2, semana 3, hágalo de esta o esta otra forma. Y me parece que ahí el papel del formador puede incluso constituirse en el deformador, porque al final no sabemos si formamos o deformamos, porque como hay tanta fórmula, al final podemos estar cerrando una posibilidad creativa. El ejercicio me parece que consiste en hablar menos y permitir que el otro se arriesgue, que el otro produzca. Yo recuerdo rápidamente, ahora que habla Francisco de los formatos cortos, en algún taller preguntábamos sobre cómo hacer una rúbrica, un cabezote o un encabezado. La persona que estaba vinculada a los medios clásicos o comerciales, pues dio su fórmula. Un muchacho escondido en un rincón de una radio comunitaria sorprendió con una idea reveladora sobre cómo hacía él esa entrada. Y como no tenía dispositivos en donde grabar, pues todos los sábados tenían que ir él y sus 4 compañeros a tocar los instrumentos, y todos los sábados hacía una entrada distinta, diferente. Había un guión, una idea, una canción, pero claro, era diferente cada vez. Y esta primera persona decía que no era así, que tenía que ser de esta u otra forma. A eso me refiero con el hecho de cercenar el acto creativo. Y quiero dirigirme especialmente, digamos, a las personas que me enviaron mensajes privados casi que insultándome, porque hace 15 días hicimos una serie usando inteligencia artificial y creamos unos cuentos, 8 cuentos. Le dijimos a la inteligencia artificial, y en honor a la verdad, esos cuentos, hay un cuento, por ejemplo, que se llama Lucas, el niño que voló con la onda corta. Pero Lucas realmente soy yo, es mi historia. Yo nací así y así aprendí a hacer la radio. Entonces le dije a la inteligencia artificial, es un niño de 11 años, vive en una habitación, le gusta estar solo, le gusta escuchar la radio, la onda corta. Un día escribe a una emisora internacional con la ilusión de que lo saluden. Al niño le gustaban los viajes, le gustaba escuchar la radio de noche. No importa que fuera en otros idiomas. A partir de esa historia, también le dije que en la emisora le habían contestado y que el niño se había ilusionado y eso lo motivó a escuchar la radio. Ahora el niño es un formador de radio. Con eso que le acabo de contar, haga un cuento. Y en 5 segundos hizo el cuento. Tomé el cuento, lo copié, lo pegué, se lo entregué a una inteligencia artificial para que le pusiera la voz y así nació una de 8 historias. Todas las historias, las demás historias son muy parecidas. Una señora escucha la radio, está enferma, siente que su emisora es la amiga, su locutor la llama, ella participa en la radio, da sus opiniones. Con eso que le acabo de decir, cree un cuento para niños en el que termine con una moraleja en favor de la radio. Y lo hizo. Y luego de hacerlo, se lo entrega a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial puso la voz. Entonces, si el secreto está en explorar, ¿por qué no nos permiten explorar? Si el secreto está en soñar, ¿por qué quienes están vinculados a la radio no nos permiten soñar? O sea, recibimos fuego amigo. Somos quienes estamos en la radio los que de alguna manera le estamos quitando entonces fuerza a la misma radio porque creemos que debe ser de esta forma y no de otra. Me parece que ahí hay una necesidad y es que quizá, esto lo escuché en algún encuentro, que una de las razones por las que la radio, digamos, ha podido descender en el gusto o en el corazón de las audiencias, y es así, es porque durante mucho tiempo ha estado en manos de radialistas. No sé, lo cierto es que cuando se intenta o cuando se provoca, a veces pues también se generan reacciones que pues uno no entiende por qué estamos en un proceso novedoso y no veo que tenga nada de malo intentar explorar o acercarse hacia algo. En aras, por ejemplo, del tema de la literatura o los géneros periodísticos, en fin, en favor de la radio. Y claro que coincidimos con usted, maestro. De hecho, aquí en la temática de esta asignatura,
Nosotros le llamamos creatividad en radio. Y creo que la creatividad rompe con ese orden, tiene que romper con ese orden y tenemos que explorar, tenemos que trabajar. Aquí buscamos que ya esto en lugar de llamarse taller sea un laboratorio sonoro, un laboratorio de creación sonora. Creo que eso nos ayudaría mucho, más allá de poner el dogma sobre la oportunidad que tenemos para hacer este tipo de piezas que son fundamentales y necesarias. Y creo que usted ha dado en el clavo. Al alumno hay que dejarlo que se exprese, hay que dejarlo que experimente y que vaya más allá. Y que no seamos los que hacemos la radio los que de alguna manera deformemos o controlemos, más bien controlar, porque deformar es importante, el trabajo de los estudiantes. En este sentido, maestro Zabaleta, Toño, ¿qué tan necesario es plasmar nuestras ideas para llevar a cabo la realización de estas piezas? Hablo, por ejemplo, de un ensayo, hablo, por ejemplo, de un guión, de formular esto que nos decía el maestro Tito, incluso con la inteligencia artificial, crear la historia, crear la idea y llevarla a cabo. ¿Qué tan necesario es eso? ¿Cómo es que lo podemos emprender y dónde lo debemos de aplicar? Pues a mí me tocó la experiencia con una radionovela de PCI, en una radio comunitaria justamente. Me tocaron hacer algunos guiones de la segunda temporada y la aplicación pues va de siempre en todos los sentidos y justamente algo importante es manejarlo a manera de taller. Eh, Éramos un grupo de guionistas los que estuvimos trabajando y plasmarlo en un guión es a veces un tanto difícil porque, bueno, se necesita conocer a veces el trasfondo de los personajes, por qué actúan así, qué relación tienen también con el medio para que la gente pueda imaginar un poco más sin tener ese contexto que a lo mejor el guionista sí tiene. Y a partir de eso, pues nosotros generar estas historias y presentarlas, plantearlas a partir de una narrativa que se va a ir organizando con los diálogos. Sin duda, eso ayuda mucho aquí en Latinoamérica, la parte del diálogo y la parte sonora de la construcción, digamos, a partir de efectos de sonido y música y experimentación también creo que son los elementos básicos con los que tendremos que estar trabajando y también retomar trabajos ya hechos. Justamente voy a dar espero no cometer un error porque en Radio Educación se cumplen 100 años y como estoy ahí trabajando en algunas cositas, se está generando un catálogo también ya amplio de radionovelas. El proyecto se llama Radio Educación al Aire. Déjenme ver bien la segunda parte porque no me acuerdo. Una historia hecha de radionovelas. Justamente la historia de la radio no se puede entender sino es a partir de las radionovelas y muchos podcasts, por ejemplo, que están teniendo mucha aceptación, tienen que ver con historias de terror, con este tipo de trabajos que a lo mejor en cine son un tanto más difíciles de trabajar que en la radiodifusión. A veces contar una historia de terror en radio funciona mucho más que en formatos audiovisuales. Ok, sí, gracias, Zabaleta. En ese sentido, maestro Francisco, ¿qué tan importante es el desarrollo y la consolidación de todos los elementos sonoros para crear estas historias? Hablo de la voz, hablo de la música, hablo de los efectos, de las ambientaciones. ¿Cuál es el papel que juegan para llegar a esos oídos y trascender dentro de las creaciones sonoras? Bueno, creo que es fundamental siempre recordar, siempre volver a que el lenguaje radiofónico se compone de esos 4 elementos. Podríamos nombrar algunos más, también si quisiéramos exprimir y renovar ese lenguaje, pero siempre se habla de la voz, de los sonidos, de los silencios y de las músicas. Podríamos agregar, como dice Alejandro Cornejo, el quinto elemento, el paisaje sonoro, digamos, todo aquello que sucede en la realidad, que no es ni un efecto sonoro, hay voces, puede haber músicas, es un elemento que se usa bastante y se puede usar más, pero creo que es siempre importante también como metodología volver a esa lista de elementos y volver
y hacernos esas preguntas, hacernos esas instancias de control como autores de, ¿estoy usando los sonidos que tengo disponibles? ¿Estoy haciendo hablar demasiado a un narrador cuando hay cosas que las puedo escuchar? Son como preguntas que uno naturalmente tiende a escribir textos y que por ahí se pueden reemplazar con el poder sonoro que tiene la radio, que no lo tiene otros medios. Entonces ahí hay unas pistas, recomendaciones metodológicas que uno puede ir haciendo en el transcurso de la producción. Es todo esto que estoy escribiendo, ¿puede hacerse de otro modo? ¿Puede escucharse en vez de decirse? Para que tenga sentido haberse dicho con radio. Bueno, tener la opción de contar las cosas con radio tiene 1000 utilidades. Antonio mencionaba, podemos hacer historias que en audiovisual serían carísimas. Podemos generar un misterio que es mucho más misterioso si es solo para el oído que si estamos viendo al monstruo, digamos. Eh, Todo eso lo tiene la radio y todo eso lo tiene el sonido. Por eso también, para retomar y meter una cuña de lo que se venía hablando recién, creo que todos tenemos o vamos encontrando un método propio, quizás caótico, quizás no es el método académico, pero todos tenemos una forma de hacer y un camino que nos construimos como un surco para que las cosas fluyan por ese lado. Eso no es contradictorio con la noción de experimentar, con la noción de entender o conocer algunas definiciones. Recién Antonio también al pasar mencionaba esto de que tiene la ficción sonora, que como autores es recomendable, o por lo menos podemos recomendar, y le da riqueza a quien escribe, conocer al personaje como si fuera, porque está creando una vida, digamos, más allá de que todas esas características aparezcan o no en el guión, en la historia en sí, delinearlas, tomarnos un rato y decir, bueno, mi personaje principal tiene estas 50 características: su historia, la forma en que se viste, su familia, qué cosas le gustan, que después quizás no aparece explícitamente, pero hace que conozcamos a esa persona que estamos creando. Entonces, cuando después vamos a escribir sus parlamentos, hay cosas que puede decir y cosas que no. Eso es independiente de decir, bueno, esto tiene que ser así. No, no, es un surco que nos estamos creando para poder experimentar, para poder crear dentro de eso, y es una metodología que podemos elegir como no. En todo este mundo que estamos creando, para mí es importante conocer la historia, conocer lo que dicen los grandes maestros, pero entender que nada es esencialmente está mal. Digamos que todo puede estar bien, que toda propuesta puede ser, que no podemos cercenar o cortar alguna cosa que está proponiendo algún chico, alguna chica, algún alumno, ¿no? Porque en todo caso que se dé cuenta qué cosa no funciona. Darle las herramientas para decir, ¿estás seguro, segura que es por ahí? ¿Qué le agregarías? Preguntarle, ¿qué le agregarías? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo harías diferente? Muchas veces esa pregunta es metodológica, es una opción para la experimentación, y es una opción para volver a esto de que la radio de sonidos es preguntar y preguntarse cómo lo haría de otro modo, porque quizás lo primero que se nos ocurre, nos quedamos con esa idea, pensamos que es fantástica, lo hacemos y no nos dimos lugar a preguntarnos, ¿y cómo lo harías de otro modo? A ver, si te tuvieras que tomar el tiempo y hacerlo de otra forma, ¿qué elegirías? ¿Qué le cambiarías? Ah, bueno, no me lo había pensado, no me había dado esta oportunidad. Quizás ahí aparece otra opción. Ahí está el rol del facilitador, del coordinador, del que empuja, del que sabe, del que tiene conocimientos, del que genera ese espacio para la experimentación, para el error, eh, para los riesgos, que no son riesgos, porque en realidad no somos cirujanos, digamos. Lo peor que nos puede pasar es que algo no nos salga, no nos guste, lo hacemos de nuevo, que alguien no nos entienda, pero creo que es importante y volver sobre eso. Hay cosas que podemos contar con sonidos, eh, tenemos que acordarnos de que el silencio es un recurso, acordarnos de que la música tiene un montón de roles, que no da lo mismo elegir cualquier música solo para que la voz no esté sola, porque la música nos puede cambiar el carácter emocional de esa voz. Hay músicas que ocurren en la propia escena, hay músicas que están agregadas como por ese Dios omnipotente que es el narrador y que es también el autor, que mira la historia desde arriba.
tenemos que pensar en las formas que tienen las voces. No solo transportan textos, sino que además son un sonido. Entonces, ¿qué nos dice la voz? ¿Cómo se actúa en radionovela? ¿Qué latiguillos vamos a darle a cada personaje para terminar de configurar su identidad, su personalidad? Y todo eso es sonoro. Entonces, metodológicamente, hacernos la pregunta a cada rato de cómo lo haría de nuevo y qué es lo que le estoy metiendo sonoramente a esto, por qué esto lo estoy contando en radio o en podcast, si podría hacerlo escrito. ¿Qué cambia? ¿Qué suma? ¿Estoy exprimiendo, explotando ese poder de los sonidos? Creo que son pistas metodológicas que nos permiten explorar, experimentar, jugar, hacer este laboratorio con mejores quizás resultados, más divertido de hacer y que nos brindan la pertinencia de que estamos usando los elementos del lenguaje radiofónico y usando este medio que es el de la pantalla más grande que hay, como se dijo alguna vez. Sí, Gracias, fórmulas. maestro Francisco. Yo Adelante, recuerdo, por maestro Tito. ejemplo, en clase solíamos escribir el guión y pasaba por distintas manos, se creaban distintas historias sobre un mismo hecho y unos estudiantes escribían y otros iban tachando las palabras que podían ser reemplazadas. Y el desafío era convertir, por ejemplo, una página en un párrafo. Y ese era parte de un ejercicio. Hay muchos ejercicios, claro que los hay. Me parece que la idea está en que justamente el estudiante también crea en sí mismo y que defienda sus propias ideas. Eso me parece que es importante, incluso por encima del profesor, porque de lo contrario estaríamos cercenando la posibilidad. Yo recuerdo cuando era estudiante universitario, la profesora nos propuso hacer un ejercicio con sonidos y eso para mí fue tan importante que aún recuerdo el hecho. Cuando iba a la universidad, hice un ejercicio en el baño, se lavaba las manos, abría la llave, y yo todavía recuerdo esa circunstancia por encima de muchas otras que viví en la universidad. Entonces, esa posibilidad de que sea la persona la que tenga ese, digamos, empoderamiento, esa posibilidad del ejercicio creativo sin ser cercenado, eso me parece que es muy válido en el acto creativo. Pueden haber muchas fórmulas, pero el hecho de tener la posibilidad de defender mis propias ideas, de que los audios se puedan escuchar de manera en socialización, eso también contribuye muchísimo al buen ánimo. Si hay una forma bonita de trabajar, pues por supuesto los ejercicios se van a poder hacer. Pero si de parte de quien se dedica al terreno de la formación, la capacitación, aparecen los números, las notas, las evaluaciones como un acto coercitivo, un acto prohibitivo, entonces allí empezamos también a fallar. Me parece que dejar volar la imaginación tiene que ver también con el hecho de dejar ser en la propia personalidad. Ernesto, déjame agregar a esto que dice Tito, que así todo, de lo que estamos diciendo, sí es importante, es útil que haya instancias, ¿sí? Que se pueda planificar, que poder ofrecerle al alumno o alumna que está empezando y que por ahí tiene ese miedo a, bueno, es todo y es nada. Denme algo, ¿por dónde empezar? Bueno, podemos generar una escaleta de pasos en la producción, que después sean llenados con creatividad, que después sean llenados a gusto, pero podemos pensar en que, bueno, para hacer una radionovela es necesario investigar el mundo, el tema, podemos generar los personajes, por otro lado, conocer los tipos de narrador y pensar qué tipo de narrador vamos a utilizar, o si vamos a inventar un tipo de narrador que no existe. Después, pensar en hacer una sinopsis, que es esta pequeña versión de qué va a pasar en la historia. Es la historia de que en 3 líneas se explique para que tenga coherencia. De ahí quizás sacar un textito un poquito más amplio de un párrafo que explique un poco más de la historia. Pensar un encadenado de escenas, qué va a suceder en cada núcleo de esta acción que va avanzando. Quizás ahí la experimentación está en, no, pará, después de la escena 7, 8, 9 yo voy a invertirlas. Ahí la invierto. La escena va 9, 8 y 7. Va para atrás. Ahí, no sé. Bueno, perfecto, pero para eso tuviste que primero saber que una opción era encadenar las escenas en orden cronológico para subvertir eso.
Después de las escenas, bueno, ya dijimos, generar los personajes, y después sí, podemos escribir los diálogos, pensar la sonorización, pensar una instancia de archivo, de investigación sonora, de salir a grabar, de generar los efectos de sonido propios. Entonces hay una suerte de partes, de instancias, de planificación, de un proceso para generar una obra cualquiera sea, dentro de la cual puedo jugar, puedo experimentar, puedo proponer, y proceso el cual también es susceptible de ser modificado sobre el camino, subvertido, discutido, pero dar algún camino, algún surco, alguna cuerda de la cual tomarse para que no sea todo como un pánico de, bueno, si puedo crear cualquier cosa, es cualquier cosa. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Hay algunos cómo importantes que pueden brindarse sin cercenar la creatividad de nadie, ¿no? Muchas gracias. Y creo que estas son las herramientas que ustedes nos proporcionan para nosotros aplicarlas, para nosotros conocerlas. Y qué bueno que muchas de ellas coincidimos, ¿no? El no cercenar la creatividad, la imaginación, la propuesta de los alumnos, que eso es importante, pero también lleva un orden y lleva un control de todos los elementos que nosotros podemos insertar en nuestras piezas. A ese respecto, Toño, ¿cómo, de qué manera nosotros podemos hablarle? Y va para los tres, si gusta participar, para los tres invitados, cómo decirle al alumno que la voz, que es un elemento sonoro, tiene que llevar ciertos elementos que nos comentaba el maestro Francisco, una idea, también el maestro Tito, una historia detrás de todo esto, y que debemos de llevarlo a su máximo para expresar y contar lo que estamos presentando, Toño. El locutor actor, ¿qué pasa con este elemento sonoro tan fundamental? Justamente debe conocer muy bien su personaje, cómo, qué es lo que lo motiva, ¿no? Es tener un perfil psicológico, un perfil físico, un perfil social que te permite entender por qué está actuando de tal o cual manera, saber cómo participar de una escena, no solamente el guionista, sino también el actor, saber cuándo se está trabajando en una escena, cuándo estamos participando en una secuencia, cuándo ya tenemos un acto completo, ¿no? Y eso, tenerlo listo a la hora de estar organizando también al propio personaje. Ahora tenemos una posibilidad muy interesante. Antes era muy difícil seguir una narrativa a lo mejor todo el tiempo, pero ahora lo que se puede hacer incluso es jugar, ¿no? Con los capítulos del podcast y podemos escuchar el primero, después el tercero, si nos interesaron esos dos, regresamos al segundo y así nos podemos ir moviendo. Pero justamente son las voces las que nos atrapan, las que nos permiten entender este carácter a partir de cómo están tratando cada uno de los temas, investigando, como bien mencionaban, las temáticas que se van a tratar, pero también las épocas, también las formas de hablar quizá de los lugares para poder entender toda esta perspectiva. Saber también, pues, que la voz puede ser regionalizada, justo algo que ha perdido la radio mucho. En México ha sido eso, todo suena igual, todo suena a la capital, pero los acentos de Guadalajara son distintos, los de Jalisco, los de Monterrey, perdón, son otros, los de Yucatán son otros. Conocer todo esto nos permite también, pues, atrapar al oyente cuando escuchamos algo distinto, algo que vuelve distintivo al personaje y que le genera esa identidad. Pues fíjense Maestro Tito, ustedes, quería participar. sí, fíjense ustedes que con estos cuentos que hicimos usando la inteligencia artificial en los libretos y en los audios, en las voces, la mayor reflexión incluso no recaía sobre las voces. Y decían lo que seguramente ustedes ya han anotado o van a anotar, y es el carácter mismo de la voz.
en qué momento entra, el impacto, esa parte humana, era la mayor parte que se remarcaba en la necesidad que había de que se hubiese un ejercicio mucho más cercano, mucho más próximo sobre las voces de la inteligencia artificial. Lo que nosotros respondíamos en su momento es que es un ejercicio que está creciendo, que está madurando, que está tomando fuerza y que está aprendiendo. Y en manos nuestras está también esos aprendizajes. Y recibíamos a vuelta de correo y por distintos medios comentarios en donde decía, nosotros hemos usado esas voces en ciertos momentos y para ciertos personajes. Y hemos logrado que esas voces respondan a nuestras necesidades porque les decimos de una manera concreta prácticamente cómo lo deben decir. Y así nos ha funcionado. Entonces, la voz resulta tan fundamental que fíjense, por ejemplo, que para nuestra experiencia en la creación de los cuentos con la realidad aumentada, pues la principal reflexión, digamos, que se hacía era por qué esa voz suena así, tan lejana, tan distante o robotizada. Maestro Francisco. No, está bien, está bien. Adelante, bueno, en realidad sí, lo de la voz es fundamental. Si tengo que agregar algo ahí en entender las inflexiones, yo creo que todavía eso, seguramente lo que pasó con el experimento de Tito es que se nota que no hay humanidad ahí inmediata, aunque en realidad somos humanos los que estamos diciendo a la inteligencia artificial que queremos algo. Que creo que todavía eso es algo ontológico que tiene la radio, que tiene mucho la radio en vivo, ¿no? De sabernos en presencia de algo que está siendo dicho, y eso es un valor que la radio grabada no la tiene, aunque sea el mismo contenido. Saber que algo está siendo dicho en ese momento, estar escuchando una voz que es una presencia que nos conduce a un cuerpo, que nos conduce a una persona que está viviendo en sincronía con nosotros, que estamos en nuestra casa, que estamos en el auto, pero que estamos escuchando a una persona siendo junto a nosotros en el mismo momento. Creo que eso tiene todavía el escuchar, todavía esa intimidad en que la voz del otro nos habite y que me parece todavía que es mágico de la radio en vivo. Eso trasladado a la producción de radionovela tiene mucho que prestarle atención, porque está que no sea cualquier voz, que la elección de las voces estén cuidadas, que la verosimilitud de las actuaciones, que quizás es más que la verdad, ¿no? La verosimilitud, que sea creíble y manejar las voces no solo como un transportador de textos, que quizás sea lo que aún la inteligencia artificial está en esa instancia. Creo que aprende muy rápido la inteligencia artificial y pronto va a ser mucho más emocional también lo que diga, sino que no solo transporte texto, sino que además sea un sonido que, acá para terminar este punto, la ficción sonora, como pocos géneros, expresa el doble carácter del medio radiofónico, esta doble apelación racional y emocional, ¿no? Que nos habla de un tema que podemos comprender, nos comunica un mundo, una información, contenidos, textos, pero además el sonido le habla al cuerpo, nos conmueve, nos genera, nos repele. Eso es el poder del sonido y que también la tienen las voces y tenemos que prestarle atención a esa capacidad de la voz y bueno, después luego entender qué tipo de narrador queremos, jugar también con eso. Hay una serie de tipos de narrador, el que lo sabe todo y lo cuenta desde afuera, el que va acompañando la historia, el que es un personaje de la historia que cada tanto mira a cámara, volvemos a las metáforas con el cine, mira a cámara y le cuenta al oyente aquello que está viviendo. A todo eso le podemos buscar también hibridaciones, experimentar, podemos salirnos de esa clasificación que alguna vez alguien hizo, que no viene de la naturaleza, alguna vez alguien escribió que existen esos tipos de narradores, y también podemos subvertirla. No sé, un narrador híbrido, una voz que va apareciendo, un personaje que entra y sale, que rompe la cuarta pared, no sé. Bueno, eso también es un espacio para jugar con
con la razón y con la emoción como nos da la radio. Y otro Ok. elemento fundamental que nosotros pues lo pudimos ver en las distintas experiencias y es todo eso que se acaba de anotar está muy bien, pero viene el proceso, el montaje y la edición. Hay muy buenas ideas o muy buenas voces que si en edición no se saben defender, será una ruina, no funcionará tal y como lo teníamos en la cabeza. Recuerdo grandes editores, muchachos que editan de una manera mágica y que uno, Francisco, va viendo las historias y uno dice, bueno, esto tiene como fuerza, este sí, este no, uno va mirando poco a poco, wow, cuando el editor le entrega a uno un producto y uno dice, vaya, y este otro que tenía tanta fuerza en el guión, ¿qué pasó? ¿En qué momento se fue diluyendo? Entonces, esos elementos sumados todos, puestos en la sala de edición, son otra historia, otra Sí, historia. Esa primera parte es hermosa, el acto creativo, pero también el editor puede hacer verdaderos milagros en la sala. sí, Y, ahí quiero... Francisco, recuerdo en la mayoría de los cursos que hacemos, las personas llevan sus software a casa y trabajan horas y horas y horas y repiten y a veces incluso llevan dos versiones de la misma historia y termina siendo un mismo ejemplo para poner en clase cómo una misma persona logra contar dos historias válido solo y únicamente de la edición, sin alterar ninguna voz. Bien, ahí me gustaría agregar a lo que dice Tito, de lo que conversamos antes de los pasos de la planificación, que siempre es un ida y vuelta, y que esto del el concepto de guión, de libreto, se termina cuando termina el montaje, porque incluso en montaje todavía hay cambios, todavía hay reescritura, que quizás no es una reescritura con palabras en un papel, pero sí está esto que aparecen problemas, aparecen cosas que imaginábamos y que iban a funcionar y no, una música perfecta y una narración perfecta, pero en montaje no maridan, ¿sí? Como se dice ahora. Entonces, bueno, hay que cambiar la Claro. música, hay que volver a leerlo porque esto no va, porque tenemos el oído también, vamos encontrando esas cuestiones. Eso es fascinante, es espeluznante en algún punto porque no hay de dónde agarrarse, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Que es perfecta la narración, es perfecto el guión, es perfecta la música, pero la combinación no. ¿Y qué tengo que modificar? Bueno, ahí hay prueba y error. Todo aquello que podamos prever se puede ir al demonio en cada una de las etapas. No hay que frustrarse, hay que tenerlo en cuenta, hay que aprovechar y no quedarnos con nuestra idea original, aprovechar esas pequeñas crisis que vamos teniendo para ver otra vez, ¿podría hacerlo de otro modo? Ah, y acá, si esto no me suena bien, voy a seguir obstinadamente porque me gustó la música y me gustó la narración hasta el final, arrastrando lo que creo que es un problema, o vamos a probar una opción. Bueno, creo que lo que cuenta Tito se demuestra eso también. Es una escalera de etapas, es difícil de ponerlas cronológicamente. Digo, hay cosas que yo he hecho con guión escrito y hay cosas que no he hecho guión, que han sido construidas en la cabeza hasta que en el montaje más o menos se terminan de ordenar y terminan de nacer algunas cosas. Por supuesto, la serendipia también aparece ahí. El montaje es muy importante prestar atención a la casualidad. No está mal pensar que como algo fue casual, no, yo pretendía acá hacer tal cosa, así que eso no lo voy a aprovechar. No, hay que estar con la antena sonora prendida para obtener esas cuestiones. En una grabación de una entrevista, algo que se hizo off the record, que es fascinante, después se le avisa al entrevistado que esto se va a usar. Un error que comete el narrador que nos sirve para poner un pequeño cuña con el error de grabación dentro de la historia, como ha hecho una serie en Colombia, Los Detectives de Radiónica. Y en montaje, a mí me ha pasado infinidad de veces de poner dos músicas una arriba de la otra por error y que sonara perfecto. ¿Por qué lo voy a sacar? No, esto no lo pretendía hacer, pero está buenísimo. Es un juguete sonoro que le estoy agregando, que está sucediendo. Tener esa capacidad también forma parte de la experimentación, de la capacidad de creación y entender que estamos creando y creando guión hasta el final del render. Así que sí.
esa ociosidad creativa que yo les llamo a los chicos, esas oportunidades que tienen y que pues en la tecnología nos permite utilizar. En ese sentido, Toño Zabaleta, ¿qué tanto es que los que queremos hacer este tipo de piezas tenemos que pensar en el ambiente? Y tú lo hablaste hace rato, ambientes específicos. Yo les llamo a otros ambientes electrónicos o plásticos que pedimos en el momento, por ejemplo, a la inteligencia artificial, a la computadora, a las librerías de sonido que están ya instaladas en la red. Pero, ¿qué tan necesario es irnos a esos lugares del que nos habla tanto el maestro Chusé Fernández, específicamente de eso para enriquecer nuestras historias? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar y capturar de los ambientes sonoros? Recuerdo una radionovela que hizo uno de nuestros egresados, Primitivo González, que trabajó con Argentina y con la Universidad de La Plata y con Radio UNAM. Entonces es un experimento sonoro bien interesante porque fue conocer la época de estos desaparecidos en los setentas de la dictadura en Argentina, etcétera, etcétera, pero trabajado desde allá y conocer el contexto también en México de esta separación de familias, ¿no? Que hubo durante este tipo de procesos en Latinoamérica y pues ahí empezar a trabajar estos ambientes sonoros a partir de las propias, en este caso, urbanidades de Buenos Aires y de la Ciudad de México. Es muy distinto a pensarlo en otros términos, a lo mejor más rurales, ¿no? Si hablamos del mismo contexto en México de épocas, cambia mucho la situación porque, bueno, también hubo hechos graves aquí sobre todo en el estado de Guerrero y otros estados del sur, pero que también coinciden con momentos de la capital. Entonces, conocer los contextos siempre ayuda mucho y hacer una buena investigación, por supuesto, y trabajar el carácter de los personajes, bueno, pues sin duda ayuda siempre. Cuando vuelvas Yo del creo, olvido, es Sí, esa radionovela que está para recomendar también. yo creo que Gus- eh, no sé si coincidamos, pero eh, es cierto que cuando se hacen este tipo de experiencias se involucran muchísimos saberes. Cuando uno hace un comercial, bueno, es un trabajo, está bien, pero en ese tipo de experiencias está la investigación, la edición, la voz, el acto creativo, casi que todas las cosas que uno necesita tener en la radio se pueden reunir en un radioteatro, en una radionovela, porque realmente el nivel es muy exigente. El tema de la información, por ejemplo, no es un tema tan gratuito. Y bueno, viene la actuación, los personajes, el guión, todo lo que hemos contado. Quiere decir que es un formato eh, muy profundo al final del camino que enseña mucho. Y creo que por eso al final las facultades no lo sacan de sus programas. Nosotros hicimos un trabajo hace un tiempo, un libro que tenía que ver cómo era la enseñanza y el aprendizaje de la radio en 19 países de América Latina. Y está claro que el radioteatro sigue siendo la radionovela, sigue siendo un ejercicio que se usa no solo dentro del programa de radio, sino también como una base muy importante para que el estudiante, digamos, pueda afinar conceptos que tienen que ver incluso con el mundo periodístico. O sea que va más allá de un formato, va más allá, es mucho más profundo que eso, ¿cierto? O sea, es un resultado, es una propuesta, pero detrás de esa propuesta hay todo un universo en el que el estudiante termina recibiendo una información propia del periodismo radiofónico, por ejemplo. y con base en eso, me gustaría saber, bueno, ahorita el maestro Tito ya nos dio su opinión acerca del futuro de este formato, la radionovela. Hace un rato también me comentaba el maestro Francisco, la radionovela como un fenómeno transmediático. ¿Qué futuro? ¿Qué le espera a estas piezas sonoras, a este género literario?
hacia dónde va, cómo se conduce, se retoma, desaparece, qué elementos nos permiten vislumbrar lo que pueda pasar con con la radionovela, maestro Francisco. Bueno, nada se pierde, todo se transforma. Creo que estaremos atentos y atentas a transformaciones que va a seguir teniendo el medio sonoro, la creación sonora, y después la plataforma, el dispositivo en el cual esto llegue a los oídos irá variando, pero contar historias contamos desde que somos seres humanos. Y historias orales es eso. Quizás no existía cuando el jefe se ponía en lo alto del auditorio en el Machu Picchu para hablarle al resto de la población, no existía la radio, pero lo que hacía era hacer una emisión de un punto a varios y hacerlo con el sonido y contar historias. Bueno, eso irá variando. Todo el mundo del territorio digital nos brinda nuevas oportunidades, tanto de publicación, multiplicación de esas historias sonoras, como de hibridaciones, de convergencias, de ideas nuevas, para que lo que conocíamos como el medio radiofónico tradicional de onda hertziana pudiera expresar todas sus características en nuevos territorios. Entonces aparecen experimentos ahí, experimentos de plataformas, experimentos de narrativas, hasta tenemos en nuestros teléfonos inteligentes varias aplicaciones para enviarnos mensajes en audio. Y con eso ya se empieza a utilizar también para generar historias, generar contenidos que puedan ser revisitados, generar narrativas. Quizás esto no tenga que llamarse radio, pero podemos utilizar esta herramienta para generar narrativas sonoras que se expresen de modos diferentes. Eso creo que se va a transformar, seguramente se va a transformar. No sé cuántas radionovelas sigamos escuchando por antena, aunque mientras haya comunidades sin acceso a Internet y haya aparatos de radio, va a seguir habiendo, pero se va a empezar a diseminar en otros mundos. Tenemos la radio online, tenemos hoy el podcast, tenemos estos mensajeros en audio, tenemos todo lo que va a suceder con la inteligencia artificial, tenemos hoy incluso la posibilidad de escuchar en presencia. Nunca pasó de moda la radio propaladora, la radio abierta, las instalaciones sonoras más de corte artístico, que uno va a escuchar y a moverse por adentro de lugares con sonido. Las personas siguen juntándose a escuchar. Y aunque no lo sepa, aunque parezca que la radio pierde versus el audiovisual, versus lo televisivo, las series, versus YouTube y el streaming, volvemos a escuchar y volvemos a escuchar historias. De hecho, si prestamos atención por ahí, la radio ahí carece de voluntad de protagonismo. Está bien, pero si volvemos a lo que está sucediendo, que está de moda el streaming, montón de programas de YouTube, en Twitch, videos en Instagram y en TikTok, en realidad podríamos no tener la imagen y sería lo mismo. Estamos asistiendo a programas de radio televisados. Cuando vemos un streaming, que acá hay varios canales que son muy exitosos y la juventud mira mucho a eso, son personas sentadas, así como estoy yo, con auriculares y un micrófono. Están haciendo radio por un medio diferente. Quizás ahí todavía no ha entrado del todo la ficción, pero no tardará. Pasó con el podcast. Los primeros podcasts eran, y sigue existiendo, gente en torno a un micrófono hablando de un tema de nicho que quizás no tenía tanto lugar en las radios comerciales. Poco a poco se fue sofisticando y descubriendo las posibilidades del sonido, y hoy tenemos muy buenas ficciones, muy buenos profesionales de ficción sonora, nacidos en el ámbito del podcast, que no vienen de la radio, que no escucharon radio quizás, que están probando las cosas. Bueno, quizás pase eso, y quizás todo eso que es la narrativa sonora va a seguir vivo. No sabemos en qué territorio, en qué dispositivo, con qué soporte, en qué forma, pero quizás sea eso lo de menos. Y en ese sentido, la radio como medio ha tenido la humildad de decir, bueno, no importa si me siguen llamando radio, yo sé que voy a seguir existiendo, me voy a seguir metiendo en los intersticios de la comunicación y la cultura, porque el ser humano es un ser sonoro y va a seguir queriendo contar y escuchar
historias en la forma en que sea. Yo coincido en el sentido en que, digamos, estos géneros literarios se descentralizan porque así está ocurriendo. O sea, decir que no, decir que hoy en las 35.000 emisoras que hay en todo el continente, de las cuales 29.000 están en FM y las otras están en AM, que tenemos más fuerza que antes, pues cuando nosotros nos hemos acercado a distintos libros, acabamos de publicar un libro sobre la AM en América Latina y el Caribe, en el que participan 19 países, y siempre aparece la pregunta de la radionovela, el radioteatro, la ficción, y siempre aparece la misma respuesta: sí, pero ha disminuido en antena, sí, pero ha disminuido. Hemos terminado un libro sobre la FM en América Latina y el Caribe. Hicimos el de AM y posiblemente en agosto tengamos ya el libro. En ese momento está en proceso editorial y preguntamos lo mismo: ¿cómo se comporta en antena, en la FM, este tema? Y hay un descenso. Es cierto, aparecen en algunas partes, pero hay un descenso si lo ponemos en relación con el pasado. Y hay otros libros en los que nos hemos preguntado sobre la presencia de estas experiencias, digamos, en antena. Yo lo que creo, a mi modo de ver, a partir de nuestra experiencia, de lo que hemos encontrado, es que evidentemente hay un descenso, hay una desaceleración. No creo que sea una desaparición, pero yo personalmente tengo una visión amparada un poco en las cifras sobre ese descenso. De hecho, estamos construyendo un texto, El último susurro, el declive de la radio. Yo creo que lo vamos a publicar en unos 6 meses, sobre 12 variables que nos hacen pensar en que en cada una de ellas la radio ha venido descendiendo. No hablamos de una muerte o de una desaparición, pero sí en el camino se va marchitando. Y me parece que de alguna manera también termina siendo normal. ¿Qué pasó con la onda corta? Entonces, lo que le ocurrió a la onda corta en relación con la AM es lo que le puede ocurrir. Quizá la FM esté recorriendo el camino de la AM. Lo que quiero decir es que toda esta idea de los géneros literarios en la radio, en antena, dependerá también de la existencia de la radio en antena. En la medida en que las radios en antena se apaguen, pues se apagará también no solo el tema de los géneros y los formatos, sino todo lo que hemos aprendido sobre la radio misma. En ese sentido, digamos, mi visión más allá del género es del mismo medio, y valdría la pena revisar qué ha pasado en nuestros países con la radio. Y creo que a veces también me parece, a mi modo de ver, a veces tenemos una visión muy complaciente, tenemos una visión muy alimentada, digamos, por el amor que sentimos por el medio de comunicación, pero creo que asumir también una postura crítica sobre el medio, sobre para dónde va esa forma de financiarse, el sostenimiento, la capacidad que tenga en el tiempo, pues eso nos ayudaría también a pensar en algunas fórmulas para el medio mismo. Si el medio existe, pues existirán todas estas posibilidades dentro del medio, que si no, como anota Francisco, como digo yo, que si no están dentro del medio, como anota Francisco, migrarían a otras posibilidades y quizá incluso podrían haber momentos de que llamemos un reverdecer de estos géneros literarios, que no necesariamente tendrían que estar inmersos en la radio. Para ello, nos podemos preguntar, 29.000 emisoras en FM en América Latina. Yo pregunto a quien nos está escuchando, ¿qué escuchas en la FM? O te pregunto, si eres estudiante de comunicación, ¿te gusta la radio? O si tú eres locutor o locutora, ¿qué escuchas en la AM de tu ciudad? ¿Qué está sonando a esta hora?
ve y sintoniza una emisora en AM o en AM. ¿Qué hay allí? Ok, Hibridación yo veo ahí, maestro, no solamente de las tecnologías. Nosotros crecimos con los conceptos de antena, onda, éter todavía quizá, pero ahora hay que pensar más en rizoma de manera web, digamos, y darnos cuenta que podemos ir generando estas alianzas, ¿no? Y a partir de ello, a lo mejor, si bien son menos producciones, pues tener la posibilidad de compartirlas, como ha sido la tradición de las radios comunitarias, sobre todo en Argentina, por supuesto, pero en México también se han tenido este tipo de ejercicios y eso es importante tomarlo en cuenta. Y también la colaboración que se puede tener a nivel México, pero también a nivel Latinoamérica, pero también en general, pues pensar eh, qué podemos hacer para revivir estos géneros que, como bien mencionaba Tito, en nuestras clases creo que son los que tienen más éxito, a pesar de que es lo que menos escuchan. muchas gracias, maestros. De manera de cierre, eh, conclusiones que tengan acerca de la temática que hemos abordado, las posturas, su visión. Me gustaría conocerlas y que nos las pudieran expresar, maestro Francisco, maestro Tito, maestro Zabaleta. Bueno, pienso que tenemos que seguir escuchando la historia de la radio, las cosas que nos brindó y nos dejó en estos géneros de la ficción, seguramente. Aprovechar, explotar la pasión que genera la ficción a la hora de pensarla, de hacerla, porque eso se va a trasladar, se tiene que trasladar a mayor producción, a mayores niveles de escucha. Hoy el podcast es un espacio que vuelve a dar la sensación de que hay lugar para este tipo de experiencias que quizás la radio de onda hertziana la ha dejado masivamente, como señalaba Tito, pero después puede haber una vuelta, porque de hecho, cuando los contenidos empiezan a hacerse para el territorio digital, vuelven a la radio de onda hertziana, que los vuelven a abrazar, y mientras estamos haciendo, pensando, escuchando, experimentando, relajando un poco más las reglas rígidas que ha tenido lo radiofónico o los géneros de la ficción y entendiendo lo que siempre es un juego, que también tiene ese valor lúdico y que es una herramienta de usos sociales muy, muy importante, prestándole atención también a la convergencia, a lo transmedia, quizás pensar en que la disposición de nuestra historia sonora puede hacerse con ciertas imágenes para YouTube, ¿sí? Con una foto para determinada plataforma, de pensar de qué modo esa radio sigue invadiendo todos los medios, porque al final la radio sigue invadiendo todos los dispositivos y los medios, y bueno, seguir escuchando y creando y mostrando todo lo que se ha hecho con la ficción en nuestra región, sobre todo. Muchas Sí, gracias, maestro Francisco. Adelante, maestro Tito. yo siento que sumándome a esas conclusiones de Francisco, em, abrazar con toda devoción o la experimentación o el error, como se quiera entender, y migraría a esos nuevos soportes. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Es una tendencia? ¿Es una moda? ¿Hasta dónde vamos a caer en la trampa? ¿Esto va a permanecer? Pero mientras nos vamos haciendo esas preguntas o encontramos esas respuestas para que, digamos, en el mundo haya una sobrevivencia más allá de oponernos a estos nuevos principios, podemos acercarnos y con estas ideas de los géneros literarios colonizar esos espacios, no a las resistencias, eh, siempre en el intento y en el camino podemos ir encontrando, pero me parece que resistirse poco nos ayuda. Abracemos con ingenio, con creatividad y sin temor. En el futuro cercano vamos a encontrar muchas posibilidades. ¿Qué hubiera pasado si alguien se hubiera negado a que existiera, como efectivamente ocurrió, el nacimiento de la FM, por ejemplo, o
nos hubiéramos negado al tema de Internet, pues no estaríamos conversando desde México, Argentina y Colombia a través de un dispositivo móvil. No se hubiera podido. No nos neguemos, no nos quitemos la posibilidad. No podemos mantener una sola postura en la vida. Abrirnos un poco a las posibilidades y quizá, como digo, quien a nada se atreve, nada consigue. El que no cambia, el cambio lo cambiará. Y lo único que permanece es el cambio. De tal manera que poco a poco podemos ir migrando para que todos nuestros géneros literarios que tanto queremos y tanto apreciamos visiten nuevos soportes. Muchas gracias, maestro. Adelante, maestro Zabaleta. Pues invitar a la participación libre también de los estudiantes en este tipo de géneros siempre es muy enriquecedor, porque también nosotros nos vamos dando cuenta de estos cambios que ya vienen integrados en su chip, digamos, en donde ellos justamente pueden utilizar audios del celular, ¿no? Pueden utilizar pues las diferentes posibilidades de producción que ya hay a través de la internet y que también les han funcionado quizás algunos para diferentes streamings, para diferentes programaciones que se puedan tener a manera de podcast, a manera de radiodifusión tradicional, quizá ir combinando algunos elementos de lo audiovisual, sí, en internet, pero también la posibilidad de que estos medios se acerquen también a la propia radio y la radio también, pues, se mantenga con su imagen sonora, digamos, en la mente de la gente. Esta posibilidad de romper la cuarta pared no la tiene el teatro a veces, pero sí la podemos tener a través de la radiodifusión y no a través del cine y no a través de la televisión. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, maestro Zabaleta, Francisco, maestro Tito. La verdad, a mí me entusiasma mucho este proyecto y sus ideas creo que nos dan una visión muy importante, muy general y trascendente para el material que estamos buscando con respecto a las materias que impartimos. Creo que es un material que vamos a transmitir a los profesores, a los alumnos, que vamos a depositar, como bien dicen ustedes, a través de todas estas tecnologías, esos canales que se han abierto. Y no me resta más que agradecerles su tiempo, sus ideas, todo lo que nos han expresado. De verdad, estoy muy complacido y es un honor haber colaborado con ustedes y que ustedes estén tan comprometidos con este tipo de proyectos. Pues Muchas yo gracias. quisiera hacer la invitación para que se acerquen a justamente las radios de América, al CPR, a las páginas de López Vigil, porque no es una sola, es la de Radialistas, es la de Radios la libres. Radioteca, bueno, a la de CPI, en fin, en donde hay diferentes trabajos junto con las radios universitarias, sobre todo en Radio UNAM, el podcast, en Radio Educación también tenemos varias novelas muy interesantes en Radio Nacional de Colombia, en Radio Nacional de Argentina. Hay trabajos súper interesantes para poder entender un poco más este género y seguir produciendo y consumiendo también trabajos muy bien hechos que desde el inicio a lo mejor esta posibilidad de hibridación entre el periodismo y la literatura se dio con esta primer radioteatro que fue La Guerra de los Mundos, ¿no? Digamos, este primero de impacto importante, digamos. Gracias, Toño. Gracias, maestros. Hasta la Gracias. próxima. Por hoy ha sido todo. Bye. Chao, chao. ¿Sí podemos correctar la transmisión, Manuel o alguien? Y le quiero Prepara comentar a la los maestros. transmisión. Gracias. Gracias. Bueno, el maestro ya se desconectó, no lo veo. Pero Ajá. maestro Francisco, maestro Zabaleta, yo creo que en unos días más les vamos a hacer llegar a